muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con la sesión de hoy del Congreso, el segundo Congreso de Héroes del Mantenimiento. Permítanme compartir la pantalla con ustedes, porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema igualmente importante, pero que toca tangencialmente el componente humano, ¿sí? En ese sentido, sí me gustaría hablarles acerca de cuáles son los factores tecnoculturales que inciden en la automatización de procesos. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Salvador Zuniaga, soy Product Marketing Specialist en Fractal, ingeniero mecánico, especialista en software de ingeniería en el sector industrial, y también etnógrafo, digamos, investigador cualitativo de este sector, de cuya experiencia justamente voy a hablarles acerca de cómo, más allá de lo técnico y más allá de lo financiero económico, influye en, no solamente en la automatización, sino en todo proyecto de transformación digital o de innovación. De hecho, para ello tenemos preparado brevemente para esta noche un tema que tiene que ver con cuál es la curva de digitalización en el mantenimiento. Es una gráfica bastante importante que me gustaría compartir con ustedes. Cuáles son los perfiles típicos en el mantenimiento industrial, cuáles son finalmente estos factores tecnoculturales que influencian la automatización, la innovación de los procesos y cómo impulsamos la innovación en las empresas. Con relación a esta última pregunta, ¿cómo impulsamos la innovación en las empresas? Bueno, fíjense que en el congreso que estamos presenciando el día de hoy y mañana también, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, indicadores de gestión, obviamente de software de mantenimiento, cómo implementamos estas tecnologías emergentes en nuestras áreas de mantenimiento, pero realmente todo esto va de la mano con una suerte de inercia cultural, con una suerte de enfoque organizacional que involucra, por supuesto, nuestro aspecto técnico, gerencial, financiero, pero también toca muy de lleno el aspecto humano, ¿sí? Entonces, la pregunta es, seguramente para muchos de los que nos están viendo en este momento, es cómo impulso esta clase de tecnologías que son tan buenas para nosotros, pero cómo las impulso desde mi empresa, cómo realmente las aterrizo a mi organización, cuáles son los factores que influencian esto. Y por eso nosotros a lo largo de estos meses hemos desarrollado esta gráfica que yo la llamo la curva de digitalización del mantenimiento, que de alguna forma recoge empíricamente lo que hemos observado en la industria. Es una gráfica de 3 ejes, como pueden observar, y lo que hemos observado es que por lo menos en el eje horizontal avanzamos desde los procesos manuales hacia los procesos más automatizados, ¿sí? Pero en este transcurso, en este paso gradual, desde lo más manual, artesanal, hacia lo más automatizado, quizás más digital también, vemos que primero pasamos pues por plantillas, hojas físicas, papel y lápiz para hacer el levantamiento de toda la información y de todos los datos de mantenimiento. Luego esto nos exige quizás contar con alguna herramienta digital como hojas de cálculo, o hablando en términos llanos de Excel, por ejemplo. Hay personas que se involucran mucho con estas plantillas en Excel y pueden generar macros, gráficas interactivas o dinámicas, y poco a poco la misma dinámica de mantenimiento, la misma fuerza de la cantidad de datos e información que hay que manejar, los obliga a tomar en consideración software un poquito más especializados. Entonces, típicamente podemos empezar por software hechos en casa, vamos a llamarlo así, o por un par de programadores o software sencillos que se ocupan de ciertos aspectos, pero no de todos, no de todos los factores o de todos los aspectos que están involucrados en el mantenimiento, hasta que finalmente caemos en un software ya de mantenimiento especializado que abarca holísticamente una cantidad de beneficios. Y ya con esto podríamos estar hablando finalmente de una industria 5.0. Una industria 5.0 es lo que estamos hablando en el Congreso de este año, ¿no? Inteligencia artificial,
IoT, posibilidad de comunicación o de integraciones entre periféricos y el software, o entre software, por ejemplo, cuando nos comunicamos con los ERP. Todo esto ya aborda la industria 5.0, y lo que observamos es que el proceso es gradual, más no es lineal, pero mientras avanzamos, nuestra gestión y control de mantenimiento se hace mucho más eficiente, la aumentamos mucho más, como vemos en el eje vertical de la izquierda, y también en el eje vertical de la derecha. Mientras más avanzamos, entonces vamos cubriendo estrategias no solamente de mantenimiento correctivo, sino que ya poco a poco vamos avanzando mucho mejor en la eficiencia de los procesos en cuanto a mantenimiento preventivo se refiere, y también mantenimiento predictivo y hasta prescriptivo si fuese el caso. Ahora, también empíricamente hablando, haciendo una encuesta o habiendo realizado una encuesta a principios de este año en nuestra diversidad de clientes, que son de más de 1.200 clientes que hemos hecho este sondeo, la verdad es que la gran mayoría de ellos contienen áreas, o estas empresas contienen áreas de mantenimiento que van entre 1 a 5 empleados, y también, pues también dependiendo del sector de la vertical, van de 5 a 10 empleados. O sea, en general, nuestros clientes tienen áreas de mantenimiento que no suelen exceder los 10 empleados, ¿sí? La gran mayoría está en este rango. Luego sí hay un salto bastante significativo cuando pasamos de 11 a 15, luego de 16 a 20, y así poco a poco ya son las empresas especializadas en mantenimiento las que tienen equipos obviamente técnicos mucho más amplios de 25 a más personas. Entonces, ¿qué significa esto realmente en términos de innovación, en términos de automatización? Que mientras, o por lo menos lo que hemos observado es que mientras más grande es, no la empresa, sino mientras más grande es el área de mantenimiento, más variantes de técnicos existen en el equipo, y hay más posibilidades de innovación. ¿Sí? Hay una correlación positiva entre el tamaño del área de mantenimiento y las innovaciones que vamos a generar dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso por un lado también, en consideración también con la gráfica anterior. Y además de esto, también hemos observado el típico perfil con el cual segmentamos el mantenimiento en la industria. Entonces, típicamente las áreas de mantenimiento están clasificadas en estos perfiles: el perfil técnico, estrictamente técnico, un perfil de supervisor o de planificador o planner, y un perfil ya un poco más gerencial, de gerente de mantenimiento. Entonces, lo que hemos visto es que el perfil técnico, mientras más técnico sea, mientras más aborde directamente los activos tangibles, no es exactamente un perfil demasiado tecnológico, no es un perfil que sea demasiado ducho en software o en la digitalización de los procesos de mantenimiento. Está, como hemos dicho, muy orientado al activo, es digamos, la persona encargada de reparar las cosas, el que le echa llave a las máquinas, todo esto, y su preocupación, su tendencia suele ser mucho hacia la reparación, hacia la inspección, hacia el mantenimiento correctivo. El supervisor o el planner suele ser el perfil que está más orientado hacia el control de su equipo técnico, pero también un poco el control de los procesos internos. Le preocupa el mantenimiento preventivo mucho más, y suele ser la persona que trata de mejorar justamente para subir los indicadores de gestión. Es la persona que de alguna forma canaliza realmente la innovación en la empresa, es la que propone esta clase de soluciones. Y está el perfil gerencial, que también es abierto a la innovación, pero ya a una escala un poquito más panorámica. Le suelen interesar las tecnologías emergentes, se interesa por el IoT, se interesa por la inteligencia artificial, se interesa por el mantenimiento predictivo, y obviamente él se interesa mucho por esto porque debe velar, es el responsable final, él debe velar porque todo funcione y que haya presupuesto suficiente para que todo funcione. Entonces, realmente es este perfil el que, o parcialmente este perfil, el que está orientado a la tecnología, software, periféricos, cómo mejoramos los procesos, cuánto presupuesto hay, pero digo parcialmente porque
También hemos determinado que en paralelo al supervisor, a este rango medio, hay un perfil, digamos, en el mismo nivel que suele ser como el perfil del implementador o el perfil que tiene más experiencia con las tecnologías digitales. Suele ser como el programador del grupo, suele ser el que hace las macros de forma inteligente en Excel, suele ser el que conoce los proveedores de software de mantenimiento o el que indaga, y suele ser también justamente la mano derecha de este planner. Entonces, también hemos identificado que estos son los perfiles dentro del área de mantenimiento que de alguna forma motivan e impulsan la innovación, la automatización, la transformación digital y todo lo referente. Ahora bien, hablando específicamente de los factores tecnoculturales, nosotros podemos tomar las organizaciones del sector industrial, puede ser también sector servicios, sector transporte, sector energía, sector salud, pero hemos identificado que dentro de la esfera del mantenimiento en estas verticales coexisten tres capas culturales que debemos tomar en consideración. Todas estas empresas están situadas en una sociedad, en un país. Y ese país no tiene una cultura, tiene muchas culturas, pero la forma o el patrón general de estas culturas se le conoce como idiosincrasia. Entonces aquí hay valores que dependen del país que directamente están relacionados con el deber ser de las personas, con los motivantes, cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas, qué es lo que está mal visto, qué es lo que está bien visto, cuáles son las relaciones de poder entre las personas, entre el maestro y el alumno, entre el director de la escuela y los padres y representantes, entre el jefe y el empleado, entre el gerente y el técnico. ¿Cuál es la gestión del tiempo? Es una sociedad que se caracteriza por ser puntual, por ser impuntual, son, digamos, laxos en algunas cosas, son metódicos. Todo esto es una idiosincrasia del país y esa es la base de todo. Luego, en este país, en esta sociedad, hay empresas, entre esas empresas hay empresas del sector industrial que tienen una cultura organizacional. Entonces, pueden comportarse de una manera diferente a la idiosincrasia base, pero aún así, esta idiosincrasia se permea a través de este nivel medio de cultura organizacional, y digamos, esta cultura organizacional tiene que ver básicamente con la personalidad del dueño o del gerente o del CEO de la empresa. Es común observar que la personalidad del dueño de alguna forma se proyecta sobre los gerentes y estos gerentes a su vez la transmiten a sus empleados. La personalidad del CEO, la personalidad del gerente, la personalidad del dueño de la empresa suele terminar siendo la personalidad de la cultura organizacional o de los empleados dentro de esta empresa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si tenemos un liderazgo que no es innovador, por más que nos esforcemos, no vamos a poder impulsar ni automatización, ni innovación, ni nada por el estilo. Y finalmente, como estamos en un rubro técnico, que es el rubro del mantenimiento, también hay sobre nosotros, o pesa sobre nosotros, otra serie de normativas y estándares que tienen que ver con lo técnico realmente, pero que nos condicionan, que nos regulan la conducta. Hay una forma específica de deambular en la planta, hay una forma específica de vestirse, hay una forma específica de usar o no usar ciertos accesorios o elementos o prendas o herramientas en tales o cuales espacios. Entonces eso nos regula la conducta y por lo tanto también nos regula de cierta forma la cultura organizacional, ¿sí? Entonces tenemos esas tres fuerzas, entre ellas que se solapan entre sí, jerárquicas entre sí, pero siempre la idiosincrasia se cuela desde lo inferior, desde la base, hacia lo normativo. Entonces esto lo podemos ver clarísimamente cuando intentamos en nuestras organizaciones implementar, por ejemplo, método Kaizen, método Six Sigma, que son métodos foráneos a lo que realmente es la idiosincrasia latinoamericana, y al final, si no los implementamos a través de la coacción, al final lo que terminamos observando es que tomamos de estas filosofías, entre comillas, o de estas metodologías, tomamos lo que nos sirve,
¿sí? Lo que es estrictamente necesario para que todo funcione, para cumplir con las auditorías, para cumplir con lo normativo, pero no terminamos realmente de asimilarlo de una manera espontánea u orgánica. Entonces esto es completamente natural, porque estas metodologías que son foráneas no provienen de nuestro seno idiosincrático, sino que pertenecen a contextos culturales que son diferentes a los nuestros y por lo tanto inciden en nuestra forma de innovar. Entonces, dentro de las áreas técnicas, dentro de los equipos técnicos, existen también unas subculturas que ya tienen que ver muchísimo con nuestra asimilación o rechazo hacia las tecnologías digitales o hacia el software en específico. Entonces, está una cultura o una interacción que tiene que ver con la gestión de hardware, infraestructura e IT. Es decir, si nosotros queremos apuntalar la automatización o la innovación o la inteligencia artificial o todo esto, debemos primero saber si contamos con un sustrato, ¿no? Que esté, digamos, que nos apoye en esta situación. Entonces, hay internet en la empresa, hay hardware para implementar estas tecnologías, tenemos espacios adecuados para toda una arquitectura de red o para una infraestructura adecuada, tanto para el IoT como para la conexión, como para las comunicaciones. Si no contamos con eso, entonces, aunque tengamos el dinero y aunque tengamos la disposición, digamos, cultural, no vamos a poder implementar nuevas tecnologías. También hay una cultura de software de licenciamiento. Estamos acostumbrados a softwares on-premise, es decir, software que están instalados en las computadoras o en los servidores, o tenemos apertura con software que estén en la nube. Somos demasiado recelosos con nuestra información, nos preocupa muchísimo la seguridad o la ciberseguridad, o más bien podemos confiar en el proveedor para que nos garantice esta seguridad bajo normativa, bajo estándares y podamos usar o utilizar sus soluciones en la nube. ¿Sí? Estamos acostumbrados a usar, por otro lado, software originales o recurrimos a los caminos verdes, vamos a llamarlo así, con software que no son legalmente licenciados. Entonces, esto también obedece a una parte cultural de nuestras organizaciones. También hay una cultura que tiene que ver con la gestión de datos, gestión de proyectos y flujos de trabajo. Es como una cultura de información o de flujo de información. Cuando recogemos los datos de mantenimiento, independientemente de que lo hagamos en papel y lápiz o en una hojita de Excel o en cualquier otra plataforma, eso lo hacemos de manera metódica, ordenada. Hay una taxonomía que ya está preestablecida para recoger estos datos. Hemos ordenado o hemos clasificado los activos en esta taxonomía. Existe un protocolo para llamar a los archivos de acuerdo a su formato o a las carpetas o a la documentación de mantenimiento. Existe realmente un procedimiento ordenado para la gestión de datos. Para la gestión de proyectos, pues también tenemos algún tipo de protocolo, tenemos una buena gestión de proyectos desde el punto de vista de poder contemplar que los tiempos de los proyectos tengan alguna holgura por si acaso hay algún retraso, se comunican, hay colaboración entre sí. Entonces, toda esta suerte de proceso de flujo de información, de cultura de gestión de datos, de gestión de proyectos y digamos, de manera recíproca, la colaboración o comunicación entre los empleados, todo esto es muy importante, porque si no hay este flujo informativo, si solamente recurrimos a correos electrónicos o si somos demasiado informales y no documentamos las cosas, pues no hay solución tecnológica que nos salve o que nos funcione mágicamente. También, por supuesto, y esto ya lo he mencionado sutilmente, pero esta cultura de colaboración tiene que ver mucho con la comunicación entre los empleados, pero también con la flexibilidad o relaciones de poder que tenemos con los proveedores y stakeholders. Entendemos acá como stakeholders a todos aquellos involucrados directamente o interesados directamente en los proyectos de mantenimiento en la empresa, tanto los gerentes como los técnicos, como el operario, como los dueños, como los que ponen la plata,
pues todos ellos deben estar involucrados, y también de ellos se deriva o una suerte de estilo de gerencia jerárquico o más bien uno más colaborativo horizontal. Si nosotros, por ejemplo, como empresa, tenemos una gestión con los proveedores que suele ser relativamente jerárquica, en donde somos nosotros los que disponemos el tiempo del proveedor, o si el proveedor llega a nuestras oficinas o a las afueras de nuestra empresa y tienes que esperar por nosotros demasiado tiempo, o no le brindamos facilidades, como por ejemplo, si en dado caso llegan sin casco o sin botas de seguridad, si no le brindamos algún tipo de facilidad con nuestros cascos o nuestros implementos, o nos reunimos con ellos en espacios que son inadecuados, o le suspendemos las reuniones constantemente, o le prometemos una orden de compra y no se las cumplimos. Todos estos son manifestaciones de informalidad, pero al mismo tiempo son manifestaciones de relaciones de poder jerárquicas, verticales, en donde nosotros nos imponemos sobre los proveedores. Y cuando las situaciones son así, realmente no hay forma de que innovemos o de que mejoremos los procesos internos, porque significa que internamente también somos así, y hay decisiones que no se toman o no se ejecutan justamente porque hay relaciones de poder en, simétricas dentro de la organización. Y finalmente, sí que hay una cultura de ingeniería y de innovación, ¿sí? ¿Qué tan abiertos somos con la innovación? Ya mencioné que si un CEO o un gerente o un líder dentro de la empresa no está abierto a estas nuevas tecnologías o a estas nuevas oportunidades, entonces muy difícilmente vamos a poder proponerlas, ¿sí? En cuanto a esto en específico, les quiero comentar que una cosa es la innovación en Asia, por ejemplo, y otra cosa es la innovación en Occidente. Si esta charla, si esta ponencia estuviese orientada para un público asiático u oriental, yo tendría que cambiar un poco el discurso, tendría que decir algunas cosas diferentes, pero como acá estamos en Iberoamérica, es decir, estamos en Europa, en España, Portugal, Italia, Francia, pero también en toda Latinoamérica, aquí yo recomendaría mucho que tomáramos el contexto occidental de innovación, y para ello, en esta gráfica que estamos viendo, recogida por la antropóloga Erin Meyer, vemos que hay unas grandes diferencias entre Occidente y Asia en varios términos, en términos de comunicación, evaluación, persuasión, liderazgo, toma de decisiones, confianza. Entonces acá, digamos, hay 4 países, está Francia y Alemania por un lado, y está China y Japón por el otro lado. Si nos guiamos, vamos a guiarnos entre Francia y Alemania. Nuestra forma de facilitar los procesos de innovación en las empresas, principalmente los procesos técnicos, tienen que ver con una comunicación que sea efectiva, relativamente directa, ¿sí? Los procesos de evaluación, por ejemplo, cuando las ideas son buenas o son no malas, pero cuando no son tan buenas, hay que discutirlas, conviene hablarlas, conviene respetar la opinión del otro. En Asia más bien convendría hablarlas por separado, no herir susceptibilidades, no herir el honor de las personas que las están comentando. En cuanto a la persuasión, conviene acompañar nuestras ideas con capacidad teórica, no solamente empírico, no solamente es una idea, sino con datos, con aproximaciones más bien teóricas. O sea, nos gusta cuando un profesional formado teóricamente nos motiva a tomar tal o cual decisión. En otros hemisferios es más la práctica lo que motiva esta toma de decisiones. Me demuestras con el hacer, ¿sí? Me demuestras con lo empírico, aunque lo empírico no tenga demasiado sustento teórico. El liderazgo debería ser un poquito más horizontal, igualitario, la toma de decisiones debe ser consensuada, no se debe satanizar la opinión del otro, se debe respetar siempre. La confianza, bueno, aquí ya depende mucho del país, pero nuestra forma de delegar los proyectos, nuestra forma de darle presupuesto a alguien para que ejecute, está pues
basada en la confianza, mientras que en otros hemisferios está basada más bien en la relación cercana con la persona que maneja el poder. Y sí, y también, bueno, con relación al tiempo, con relación a los desacuerdos, ya lo hemos hablado, pero con relación al tiempo, mientras más occidental, mientras más se parezca a Alemania, pues más puntual hay que ser, y mientras más oriental, a excepción de Japón, más flexibles podemos ser, ¿sí? Entonces aquí hay una mixtura, un híbrido entre ambas culturas, pero la forma realmente de persuadir de nosotros como latinoamericanos se va pareciendo un poco más, por supuesto, al occidental, a ser herederos directos de nuestra historia hispana, ¿sí? Entonces recomendaría mucho esa clase de enfoque. Entonces, finalmente, ¿cómo impulsamos la innovación en las empresas? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Tendríamos que decir que la innovación no se trata solamente de concebir ideas brillantes, sino que se trata de las personas finalmente, del contexto cultural de las personas en donde están situadas en tal o cual país, en tal o cual rubro industrial, en tal o cual cultura organizacional de las empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tips o cuáles claves podemos dar para impulsar estos procesos de los cuales vamos a hablar hoy en el Congreso y mañana también? Bueno, primero, el error es parte fundamental del proceso. No podemos castigar el error, no se puede satanizar. Si alguien viene con una idea innovadora y se le da la confianza de ejecutarla y no sale tan bien, bueno, nos reunimos con esa persona, evaluamos qué fue lo que salió mal y no se le sataniza, no se le perjudica, no se le castiga, sino que pasamos la página y seguimos adelante. Vamos a intentarlo otra vez. De hecho, el error es parte del proceso de innovación. Lo vamos a equivocar muchas veces. Recuerden siempre que la bombilla eléctrica no se inventó de buenas a primeras, sino que hubo mucho proceso de ensayo y error, ¿sí? En segundo lugar, conviene contratar a equipos multidisciplinarios. Y esto tiene que ver con el principio de la charla, cuando les comentaba que mientras más grande sea el equipo de mantenimiento, de nuevo, no la empresa, sino el equipo de mantenimiento, más gradientes observamos entre las diferentes disciplinas. Mientras más técnicos haya, va a haber más especialistas en mecánica, otro en electromecánica, otro en instrumentación y control, otro va a ser más de planificación, otro va a ser más tecnológico, de programación, y eso es muy bueno para fomentar diferentes enfoques y abordar una idea innovadora, para fomentar, de hecho, la automatización de los procesos. Cada quien da su punto de vista y eso enriquece la discusión. Y esto va de la mano con el tercer punto. Hay que promover la discusión colaborativa. Todos de manera horizontal nos sentamos en la mesa y discutimos abiertamente qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, hacia dónde podemos ir, cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero que obviamente no termine en una simple discusión, sino que al final de cada reunión se puedan recoger unos puntos claves que van a ser digamos, la información de entrada para una próxima reunión o para ejecutar tal o cual proyecto. Hay que recompensar también la disrupción. Las personas que no solamente son motivadas a través del salario, sino que son apasionadas con su trabajo, que ven la oportunidad de mejorar y lo hacen incluso bajo su mismo rango salarial o por iniciativa propia, eso hay que recompensarlo. Nosotros acá en Fractal, por ejemplo, implementamos algo muy bonito, me parece, que es un premio a la desobediencia, en donde prácticamente todos los empleados de Fractal están invitados a proponer una idea disruptiva, creativa, innovadora, que desafíe el statu quo y al final se eligen las mejores ideas, los mejores proyectos y hay digamos, un peldaño o un podio, mejor dicho, de ganadores que reciben un beneficio económico, un bono, por haber propuesto esas ideas y por haberlas expuesto al equipo. Obviamente no tiene que ser cualquier tipo de idea, tiene que ser una idea enfocada en un impacto real dentro de la empresa, que ayude a vender más, que ayude a mejorar los procesos internos, que nos abarate costos. Bueno, en ese sentido, pues también en el sector de mantenimiento se puede apoyar y recompensar la disrupción. De hecho, hemos visto, por lo menos en algunos casos con nuestros clientes, que para promover el uso de aplicaciones móviles de mantenimiento,
estas empresas lo que hacen es darle a los empleados, a los técnicos, le dan un teléfono de gama media e incluso gama alta y les dicen, ese teléfono es tuyo, pero necesito que hagas un levantamiento metódico y diario de toda la información de mantenimiento a través de la aplicación móvil del software de mantenimiento que tienes ahí, porque si no, no lo estarías utilizando adecuadamente y es mejor que lo regreses a la empresa. Pero ese teléfono, si tú quieres meterte en WhatsApp, si quieres ver TikTok ahí, si quieres ver Instagram, lo que tú quieras, puedes hacerlo siempre y cuando cumplas con las labores de la empresa, porque para las cuales se te fue asignado ese dispositivo. Y eso también es una forma de recompensar, es una forma de promover la innovación y el uso realmente de las ideas que se quieren promover. Y hay que avanzar gradualmente. Con esto de avanzar gradualmente, quiero decir, en pocas palabras, que no se puede innovar, no se puede llegar a la inteligencia artificial, a machine learning, al IoT de buenas a primeras si apenas estamos por lápiz y papel. No sucede así. Ni siquiera bajo un estamento de coacción funciona así. Hay que avanzar poco a poco, como en la curva de digitalización del mantenimiento que mostré al principio. Entonces, desde el punto de vista de Fractal, lo que hemos observado con nuestros clientes, además de esta curva, es que podemos resumir este paso gradual en las siguientes etapas y considerando a Fractal como el software de mantenimiento que vayan a elegir. Entonces, primero, habría que elegir correctamente cuál es el software de mantenimiento que les hace falta. Nosotros siempre vamos a abogar por Fractal porque tenemos experiencia en ese rubro, pero si eligen otro no hay ningún problema. Si eligen Fractal, Fractal tiene la oportunidad de ofrecer una versión demo gratuita para que jueguen con el software, para que se equivoquen, para que borren, para que editen y luego cuando se sientan en confianza, si descubren que Fractal es la plataforma o el software adecuado para ustedes, se queden con ello o por lo menos les sirva de base para elegir otro, pero ya saben lo que es un software CMMS gemado, un software de mantenimiento, ¿sí? Es una forma gradual con bajo riesgo de ir asumiendo nuevas tecnologías. Luego se implementa Fractal o cualquier software que ustedes elijan. De ahí surgiría una segunda fase de implementación que tienen que ver con los sensores que están vinculados a los activos. Luego de los sensores, ¿por qué no dar el paso a hacer las integraciones? Ver que nuestro software de mantenimiento se comunique con el ERP, ver que el software de tickets, de soportes o de solicitudes o de órdenes de trabajo se comunique con nuestra plantilla en Excel o con nuestro Power BI o que Fractal se comunique con el Power BI y con la aplicación móvil. Es decir, integrar todas nuestras soluciones, ¿sí? Y ya, o en paralelo, dar el último paso que tiene que ver con mantenimiento predictivo, inteligencia artificial, cómo podríamos tomarlos en consideración para, digamos, recrear curvas de confiabilidad, curvas de disponibilidad, curvas de degradación también, cómo podríamos utilizar un bot o un chatbot inteligente para hacerle consultas y que este bot nos responda, por ejemplo, cuál es el número de órdenes de trabajo que están pendientes, cuál es el porcentaje de mantenimiento correctivo que tenemos hasta el momento, que nos ilustre de repente interpretando una gráfica, interpretando el dashboard, qué significa el MTTR, qué significa el MTBF, cómo interpreto ese indicador o digamos, cómo juego, cómo reconozco patrones de los datos que me llegan de los sensores para ver algo que antes no veía, pues todo eso ya sería el último paso. Entonces, simplemente para ir terminando, les recomendaría que en este caso en particular, en esto de la adopción gradual de tecnologías, vean dos webinars en particular que ya hemos hecho. Primero vean uno que se llama Transformación Digital en las áreas de mantenimiento, en donde explicamos con un poquito más de detalle cómo es este paso a paso desde el papel y lápiz hasta la industria 5.0 y también otro seminario que se llama Cómo elegir un software de mantenimiento, ¿sí? Cómo tomar las decisiones correctas para elegir un software que debería tener unos módulos en específico, de manera que ustedes se sientan realmente bien con una solución digital al respecto. Sin más, creo que eso es todo por ahora. Pueden, por supuesto, contactarme. Mi correo es salvador.zuniaga@fractal.com y bueno, podríamos dar inicio a la ronda de preguntas.
Buenísimo, Salvador. Un placer tenerte aquí como siempre. Bueno, estamos deleitados con esa ponencia. De verdad que ha estado genial, ha estado súper clara. Tenemos mucha gente comentando, tenemos muchas preguntas. Vamos a escoger solo algunas por temas de tiempo, pero quiero comentarte que hay gente conectada desde Corea del Sur, desde Australia, hay gente conectada de muchísimos lados y Wow. eso obviamente nos alegra, nos contenta muchísimo que apoyen esta iniciativa, que apoyen nuestro segundo Congreso de Héroes del Mantenimiento. Y bueno, Salvador ya es parte de la casa, tienes muchos fanáticos, Salvo. Así que si te parece, Bueno, vamos con la ronda de preguntas. seguro, claro que sí. Ok, mira, aquí tenemos a Cristóbal Romero que nos pregunta cómo se logra incorporar la tecnología si amenaza con relevar el personal de mantención. Gran desafío. Bueno, buena pregunta, Cristóbal. Buenas noches. La verdad es que con todo este tema de la inteligencia artificial, uno tiene que pensar si es que la tecnología se ha vuelto inteligente o es que uno se ha rezagado con los temas cognitivos. Yo siento, yo soy de la particular opinión de que la inteligencia artificial nunca va a poder sobrepasar al ser humano, porque eso implicaría, en pocas palabras, que el escritor de una obra sea capaz de escribir un personaje dentro de esa obra y que ese personaje sea más inteligente que el autor. Entonces ahí me parece, no sé si exactamente se puede aproximar esto a una suerte de segunda ley de la termodinámica, en donde no puedes romper con el sentido de las cosas, pero a mí me parece que es muy difícil que por más sofisticada que sea un modelo de lenguaje, que es el nombre formal de una inteligencia artificial, por más sofisticado que sea, nos termina reemplazando. Por supuesto que para labores extremadamente operativas, mecánicas, repetitivas, sí que va a ser incluso mejor que nosotros. Pero es que nosotros los seres humanos no solo somos eso, sino que ya cuando lo mecánico, lo operativo, lo material está cubierto, ahí es cuando se elevan una serie de mecanismos internos, vamos a llamarlo así para simplificar, pero que corresponden a segundos niveles o terceros niveles de abstracción. Y ya cuando, por ejemplo, nos surge la necesidad de planificar cosas avanzadas, de hacer poesía, de escribir con un doble lenguaje, de hacer un chiste, ya cuando esas cosas comienzan a ser parte de nuestra necesidad, yo creo que sinceramente no hay máquina que nos pueda reemplazar en ese sentido. Lo que yo diría es que más que un reemplazo de nuestras capacidades como seres humanos, va a haber un reemplazo de los cargos o de las carreras típicas y sí que vamos a tener que reformular o reorientar cómo nuestras profesiones o cómo nuestros oficios van a tener que adoptar a la inteligencia artificial como en su momento adoptamos los software de métodos de elementos finitos para hacer los cálculos en ingeniería, como en su momento adoptamos las calculadoras. Vamos a tener que adoptar y asimilar eso en nuestras profesiones, darle la vuelta y utilizar eso a nuestro favor en vez de que eso nos utilice a nosotros. Entonces yo creo que por ahí más o menos va el sentido de los próximos 10 o 20 años. Excelente respuesta, Salvador. Yo en particular concuerdo completamente contigo. Ahora vamos a seguir con las preguntas. Mira, tenemos a Brígido Contreras Moreno. Él nos dice, cuando una empresa ya tiene cierto grado de automatización, por ejemplo, PLC, en sus operaciones, ¿puede considerarse una empresa nivel 5? Va bien encaminada a una empresa nivel 5. Ahora, esto de nivel 5, recordemos que a veces hablamos de una tercera, cuarta, quinta revolución industrial. Por eso es que quizás reconozco desde un punto de vista más o menos marquetero, se le llama industria 4.0, industria 5.0. Entonces esto de empresa nivel 5, nivel 4 suele ser algo más o menos ambiguo. Lo que sí te puedo decir es que vas muy bien encaminado porque ya el hecho de tener o de contar con PLC significa que ya detrás de esa tecnología hay una cultura organizacional que se ha preocupado por hacer el trabajo un poquito más rápido y más eficiente. Y si ustedes continúan con ese camino, no solamente van a tener PLC, sino que muy posiblemente van a poder tener
de repente integraciones entre el PLC y algún software de mantenimiento. Los datos recogidos por los sensores de todos los activos van a ser canalizados a través de ese PLC y ese PLC se puede comunicar con cualquier CMMS de mantenimiento o cualquier otro programa que a su vez, si ustedes quieren, puede integrarse a un RP, a un SAP, a un Microsoft Dynamics o simplemente a un software de contabilidad. Yo siento que esa es la ruta adecuada. Ya cuando hay un proceso de automatización, detrás de ello hay toda una cultura que tiende a hacer innovación, que se arriesga, ¿sí? Que no se queda rezagada en la zona de confort, sino que asume el cambio. Así que yo siento que sí, Brígida. Excelente. Salvador, mira, también Idelbrando Medina nos pregunta, ¿cómo influye un líder autoritario cuando maneja la organización con mandato y carece de una visión estratégica para la innovación? ¿Hacia dónde nos lleva? Mira, buenísima esa pregunta. En mi experiencia, lo que yo he visto y también en la literatura que he revisado es que cuando las culturas organizacionales son jerárquicas, en donde las decisiones son muy inflexibles y verticales, la innovación suele ser bastante poca. ¿Por qué? Porque a la hora de decidir siempre está una única persona que es la que asume, digamos, un rol más o menos autoritario, vertical, en donde esta persona si en su foro interno determina que las cosas van o no van, pues eso es lo que hay. Entonces, justamente como explicaba hace unos minutos, para fomentar la innovación es necesario que las jerarquías no sean tan estrictamente verticales. Siempre va a hacer falta un líder, siempre va a hacer falta alguien que ponga orden. Sin embargo, cuando queremos innovar, necesariamente hay que tomar puntos de vista que pueden estar en nuestro mismo nivel. Yo siempre sugiero entonces discusiones a modo de mesa redonda o a modo de entre pares para que podamos debatir qué es lo que nos funciona, qué es lo que no. Y además, permitirse el error. Cuando las jerarquías son muy verticales, lo más común es que el error se castigue con bastante pasión, vamos a llamarlo así, con bastante virulencia. Entonces, eso para nada fomenta el error. Es como ser chiquitos, tener unos padres demasiado estrictos y esa persona muy seguramente va a hacer las cosas que le dicen sus padres muy bien, pero nunca se va a atrever a hacer algo diferente, nunca se va a atrever a innovar, ¿sí? Entonces, lo mismo que ocurre en el hogar, lo mismo ocurre también en las empresas. Así que pilas con eso. Yo creo que es muy importante que seamos lo más democráticos posibles al momento de debatir y de tomar decisiones. Y permitir el error, muy importante eso, es parte del proceso. Así es, como nos decía Jean, es parte, el error es parte del aprendizaje y del error se sacan conclusiones y del error salen mejoras. Así que bueno, Salvador, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay muchísimas preguntas, como te dije antes, pero el tiempo apremia y tenemos que seguir con nuestra programación del día de hoy. Seguro. Esperamos verte prontísimo. Gracias por tu tiempo y por Claro esta sí. ponencia tan buena.